Hola jóvenes, vamos a iniciar la clase. Eh, Vamos a empezar con lo que es la introducción a la parasitología. Vamos un saludo. Vamos a apagar la cámara. Entonces, vamos a iniciar con la clase. En esta clase vamos a hablar sobre la introducción a la parasitología. Vamos a hablar sobre los tipos de parásitos, los tipos de hospederos, zoonosis. Vamos a platicar sobre la relación parásito-hospedero. Vamos a hablar sobre el ciclo de vida de los parásitos, cómo se clasifican, las fuentes de infección, los modos de infección y la patogénesis. Para empezar, la parasitología se encarga de estudiar la simbiosis o relación entre parásitos y hospederos. Específicamente, la parasitología médica únicamente estudia los parásitos los cuales infectan al ser humano. Eh, en ese sentido, realmente son una cantidad pequeña de parásitos realmente los que infectan al ser humano. Aunque hay muchísimos parásitos, realmente son pocos. Y de estos parásitos que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría van a ser protozoarios y helmintos los que vamos a ver. La palabra parásito proviene del griego, ¿sí? Y esta es una palabra compuesta por la palabra para, ¿sí? Que significa sobre o encima, y la palabra citos, que significa alimento. Esta palabra se acuñó para las personas que antiguamente se encargaban de probar la comida antes que los dirigentes o que los reyes, para identificar o para darse cuenta si la comida estaba contaminada o estaba envenenada. El parásito, esta persona se encargaba realmente de probar la comida antes que el rey, ¿sí? Ese fue el origen de esta palabra, de este nombre. Posteriormente, esta palabra evolucionó y se le ponía o se le asignaba a los sacerdotes o dirigentes políticos que acostumbraban comer en los banquetes que organizaban el pueblo y que obviamente ellos no cooperaban, ¿sí? Más adelante, esta palabra fue utilizada para un carácter, para un personaje en el teatro griego, ¿sí? El cual estamos viendo en la imagen de la diapositiva, una máscara de este personaje que era el parásito, ¿sí? Este personaje más adelante evolucionó como lo que llamamos el arlequín o el bufón, que intentaba granjearse la voluntad o la, el visto bueno de los reyes o de los gobernantes y recibir un alimento o recibir algún beneficio a través de sus payasadas, ¿no? Bueno, de ahí viene la palabra parásito. Ahora, les comentaba que la parasitología médica se encarga de estudiar principalmente la protozoología y la mitología. Estas dos ramas, la protozoología y la mitología, se refieren a los dos parásitos, la clasificación de los dos parásitos principales que vamos a ver aquí, los protozoarios y los helmintos. A grandes rasgos, tenemos que en la mitología se va a dividir en nematodos, cestos y tremátodos. En el caso de la protozoología vamos a encontrar los protozoarios. De manera más detallada, ¿sí? Vamos a ver que los parásitos que estudia la parasitología médica van a ser los protozoarios, ¿sí? Que son organismos eucariotas unicelulares del género protista, del reino protista, perdón, y que de este reino, ¿sí? Vamos a tener a las amibas, de las cuales vamos a encontrar dos, bueno, son muchos, pero dos ejemplos son la antamueba y la anagleria, ¿sí? Los flagelados, como la giardia y la tricomonas, el esporozoa, ¿sí? En este caso encontramos el plasmodium, la babesia y toxoplasma, todos estos bichos bastante agresivos, ¿sí? Y en el caso de los ciliados únicamente vamos a encontrar un parásito. Eso es muy importante para que lo tengan en la memoria. De todos los parásitos que vamos a ver, el único ciliado de interés para la parasitología médica es el Balantidium coli, ¿sí? Es el único parásito que vamos a ver que infecta, perdón, a humanos, que es el Balantidium coli.
bueno, un ciliado. En el caso de los helmintos, vamos a encontrar que estos helmintos son eucariotas pluricelulares o multicelulares. En este caso los helmintos son gusanos, ¿sí? Y pertenecen al reino Animalia. Este grupo de bichos tiene tres tipos de gusanos diferentes. Los nemátodos, que son gusanos cilíndricos, gusanos redondeados, ¿sí? Gusanos que son largos pero tienen forma de cilindro. Los céstodos, que son gusanos en forma de cinta, son gusanos aplanados, segmentados, están divididos en segmentos y que tienen forma de cinta. Y los tremátodos que también son gusanos aplanados, pero no están segmentados. Y en este caso estos tremátodos regularmente se les conoce como duelas. Dentro de los nemátodos, ¿sí? Vamos a encontrar como ejemplos a Ascaris lumbricoides y el Ankylostoma duodenale. Dos parásitos muy comunes, ¿sí? En este caso el más común sería Ascaris lumbricoides. En el caso de los céstodos, ¿sí? Vamos a encontrar a las tenias, ¿sí? La tenia solium y la tenia saginata, las famosas solitarias. Y el Echinococcus, que es un céstodo, ¿sí? Es un tipo de tenia, ¿sí? Pero que es de perros y de ovejas. En este caso, en los trematos vamos a encontrar a la fasciola hepática y al esquistosoma. En el esquistosoma tenemos al esquistosoma manzoni, japonicum, hematobium. Estos parásitos se caracterizan por tener ciclos de vida bastante complejos. Ahora, ¿qué es un parásito? Ojo, los parásitos son organismos vivos, los cuales dependen de otro organismo, en este caso el hospedero, para nutrirse, sobrevivir y multiplicarse. El término en sí se puede aplicar a muchos organismos, a muchos microorganismos, ¿sí? Bacterias, que dependen de nosotros para sobrevivir, ¿sí? También algunos hongos, pero específicamente en el área de parasitología nos vamos a referir siempre a protozoarios, ¿sí? O helmintos, ¿sí? Gusanos, planos, cilíndricos o planos y segmentados. Ahora, ¿cómo se dividen los parásitos? Vamos a encontrar dos tipos de parásitos por su ubicación. Su ubicación en el hospedero. Pueden estar dentro del hospedero o pueden estar en la superficie del hospedero. Si están en la superficie del hospedero se van a llamar ectoparásitos, ¿sí? Y se llaman así porque estos parásitos únicamente viven en la superficie y no ingresan en los tejidos. Pueden picar los tejidos, pueden crear perforaciones, pero no viven dentro del tejido, ¿sí? Ejemplos de estos tipos de parásitos, de los ectoparásitos, vamos a encontrar la garrapata, ¿sí? Se considera un ectoparásito. Los piojitos, ¿sí? Los piojos, las liendres, también se considera un ectoparásito, viven en nuestro cuero cabelludo, ¿sí? Y también, por ejemplo, los mosquitos también se considera un parásito, ¿sí? Un ectoparásito, porque se alimenta de nosotros. Ahora, en el caso de los ectoparásitos, estos pueden ser temporales o estacionarios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso específicamente de las garrapatas, hay garrapatas que únicamente se quedan en el hospedero cuando se están alimentando. Solamente el tiempo que les toma alimentarse es el tiempo que están en superficie del hospedero. Pero, por ejemplo, hay otras garrapatas que literalmente se quedan a vivir una temporada en la persona o el individuo o el hospedero al cual se están alimentando. Pueden durar un tiempo ahí. Ahora, el caso de los endoparásitos, ¿sí? Son organismos que viven dentro del hospedero, viven dentro de los tejidos del hospedero, ¿sí? Ojo, de estos endoparásitos, la gran mayoría de los que vamos a ver, ¿sí? La gran mayoría de los parásitos que se ven en parasitología médica son endoparásitos. La gran mayoría, son muy pocos los que se consideran ectoparásitos. Ojo, también existen parásitos, ¿sí? Que se les llama parásitos facultativos. Más adelante lo vamos a ver. Pero en este caso son parásitos que tienen la facultad de poder vivir sin el hospedero, ¿sí? No tienen una dependencia tan grande del hospedero. Ojo, en este caso tenemos a la Naegleria fowleri, ¿sí? La Naegleria fowleri se le conoce como
la amiba come cerebros. Y esta amiba es muy conocida por el hecho de que las personas que se infectan raramente sobreviven a una infección por este parásito. Aquí en la imagen estamos observando, ¿sí? Aquí en la imagen estamos viendo un quiste de Naegleria fowleri. En este caso estamos viendo la forma de amiba, ¿sí? Naegleria fowleri tiene tres morfologías. Aquí faltaría la forma de biflagelado, que es una forma en forma de pera del parásito. En el extremo anterior, ¿sí? Tiene dos flagelos en su cuerpo. Aquí arriba estamos viendo un bichito, un insecto, ¿sí? En este caso es el insecto que provoca la sarna. Y bueno, este bicho es un pequeño bichito que se alimenta de la piel y hace perforaciones en la piel. Este también es un endoparásito. Ahora, los ecto y endoparásitos se pueden clasificar por su parasitismo o necesidad del hospedero. Como les mencionaba, hay parásitos que son facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen la oportunidad de ingresar en un hospedero y parasitarlo, pues lo hacen, ¿sí? Pero si no tienen esa oportunidad, pueden vivir de manera libre, ¿sí? En el medio ambiente. En este caso, tenemos dos ejemplos, ¿sí? En la parte de arriba, en la Naegleria fowleri que les había mencionado en la diapositiva anterior, de nuevo aquí está la forma de quiste, el biflagelado que les había comentado, y la forma de amiba. Este de arriba, estos tres corresponden a Naegleria fowleri. Y en la parte de abajo, la imagen mayor tamaño, corresponde a Cantamueva, ¿sí? Estos dos parásitos, Naegleria fowleri y Acantamueva, ¿sí? Son parásitos facultativos. Estos parásitos tienen sus ciclos de vida de manera independiente del ser humano o de manera independiente de un hospedero. Sobreviven realmente bien en el medio ambiente. Pero si tienen la oportunidad de ingresar en un hospedero, lo hacen, ¿sí? Y de hecho son muy agresivos al momento que ingresan en un hospedero, porque nos ven comúnmente como su fuente de alimento y destruyen mucho tejido. En el caso de Naegleria fowleri, se especializa principalmente en atacar el sistema nervioso central. En el caso de Acantamueva, este que estamos viendo aquí, ¿sí? Se especializa en atacar el sistema nervioso central y literalmente los ojos, ¿sí? Este bicho le encanta comerse la córnea de los ojos. Entonces son bichos que les comento, viven de manera libre en el medio ambiente, pero si tienen la oportunidad de parasitar a un hospedero, lo hacen. ¿Qué otro tipo de parásitos? Tenemos el parásito obligado. Este tipo de parásito requiere de manera obligada al hospedero para poder sobrevivir. Si no hay un hospedero, simplemente este parásito no puede existir. Sí, lo requiere. Si no hay un hospedero, su ciclo de vida no existe de este parásito. Entonces, necesariamente requieren al hospedero para poder vivir en él. Aquí tenemos dos ejemplos de parásitos obligados. En este lado tenemos a Toxoplasma gondii. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí son bradizoitos. Y en el lado derecho estamos viendo gametos, ¿sí? De Plasmodium. Estos bichos, como les mencioné, requieren al hospedero, ¿sí? Requieren al hospedero para poder sobrevivir y sin este no existen. En el caso de los parásitos accidentales, ¿sí? Eh, esto se le llama un parásito cuando infecta a un hospedero de una especie diferente a la que utiliza normalmente en su ciclo de vida, ¿sí? Un ejemplo clásico para este tipo de hospederos accidentales son, eh, son el Echinococos granulosos. En este caso, en el caso del Echinococos granulosos, su hospedador habitual es el perro, ¿sí? Y ovejas. El ciclo de vida natural de este parásito del Echinococcus, que es un cestodo, son los perros, ¿sí? Y las ovejas. En el caso de los perros, este parásito vive en el intestino y bueno, puede vivir en otros sitios, pero regularmente vive en el intestino. Y en el caso de las ovejas, se forman quistes de este parásito en lo que viene siendo en la cavidad peritoneal. Ahí es donde vive este parásito, en las ovejas. Cuando un perro
come las entrañas de una oveja, se infecta con este parásito. Regularmente la oveja se infecta cuando tiene contacto con las heces del perro. Ahora, el humano no tiene nada que ver con este ciclo de vida, ¿sí? No tiene nada que ver con este ciclo de vida. Entonces, cuando el humano llega a tener contacto con las heces del perro y se contamina con las heces del perro, literalmente consume algún alimento contaminado con heces de perro que tienen equinoccios granulosos, se puede infectar. En la imagen están viendo ustedes, están observando los quistes idiatídicos, que son característicos de la infección del hospedero intermedio, ¿sí?, de este parásito, ¿sí? En la imagen de mayor tamaño, ¿sí?, están observando lo que es la tenia del equinoccios granulosos. Están viendo ya el cuerpo completo del cesto. En esta parte están viendo el escólex, esta parte es el cuello. Y aquí están viendo un proglótido inmaduro, un proglótido inmaduro, un proglótido maduro y un proglótido grávido, ¿sí? Regularmente en el proglótido grávido vamos a encontrar una gran cantidad de huevecillos. Estos puntitos que estamos viendo aquí son los huevecillos correspondientes a este parásito. Entonces, un parásito accidental es el que no forma parte del ciclo de vida. Que infecta a un hospedero que no forma parte de su ciclo de vida. En el caso del parásito errático, el parásito errático o aberrante es un parásito que infecta a un hospedero en donde no se puede desarrollar o sobrevivir, ¿sí? Algo que ocurre muy comúnmente con estos parásitos erráticos, y de ahí viene su nombre, es que como tienen un tropismo por ciertos tejidos, un trofismo por ciertos tejidos, literalmente buscan ciertos tejidos para poderse desarrollar, cuando infectan a un hospedero que no tiene nada que ver absolutamente con su ciclo de vida, ¿sí? O sea, un hospedero que no es el indicado para que puedan completar su ciclo de vida, este parásito tiende a movilizarse por los tejidos del hospedero. Y cuando es esta movilización, termina haciendo mucho daño, ¿sí? Termina rompiendo tejidos, ¿sí?, generando reacciones inflamatorias muy, muy importantes por todos los sitios donde se mueve. En la imagen están viendo dos ejemplos de parásitos erráticos, ¿sí?, cuando infectan al ser humano. En la imagen que estoy señalando, están viendo una persona infectada con Toxocara canis, ¿sí? Este bicho, Toxocara, es un nemátodo que es principalmente en perros y gatos. Su hospedero habitual es un perro o un gato. Nosotros los seres humanos nos infectamos accidentalmente cuando tenemos contacto con las heces de estos animales, perros o gatos. Bueno, este parásito, cuando ingresa al ser humano, ¿sí?, como se da cuenta que no es su hospedero habitual, tiende a movilizarse, ¿sí?, y se moviliza por el cuerpo humano, intentando encontrar su sitio adecuado para poder cambiar o poder madurar o poder desarrollarse más adelante. Pero como no es su hospedero habitual el ser humano, el parásito nunca deja de moverse hasta que muere, ¿sí? De hecho, termina muriendo dentro del hospedero. En este caso es muy común que Toxocara se vaya directamente hacia los ojos, ¿sí? Aunque se puede ir también al cerebro, se puede ir a varios diferentes lugares. Otro ejemplo importante es estas dos imágenes que corresponden a la infección con este parásito y al parásito en sí mismo, que se llama Ganatostoma spinigerum. El Ganatostoma spinigerum es un parásito de felinos, ¿sí? Se da en felinos y también se puede dar en zorros. Este parásito, ¿sí? Eh, Nosotros a veces tenemos contacto con este parásito a través de alimentos, ¿sí?, alimentos contaminados. Y este parásito, eh, cuando ingresa a nuestro intestino, perfora la pared intestinal y se empieza a movilizar, ¿sí? Este parásito tiene la característica de que va generando túneles por todo el sitio donde se mueve, ¿sí? Muchas veces se mueve en los órganos internos, pero también a veces se mueve de manera muy superficial en la piel, ¿sí? De hecho, hay casos reportados donde el parásito ha roto la piel y ha salido, ¿sí? De hecho, es muy común que, por ejemplo, cuando se dé tratamiento para esta infección, el parásito tienda a salir por la piel. Es algo común que ocurre. Aquí en la imagen están viendo un sitio por donde se está moviendo el parásito, que realmente se parece como una zona enrojecida,
¿sí? Pues nos está moviendo, que hay inflamación, y bueno, es porque está moviendo a través de los tejidos este parásito. Ahora vamos a definir qué es un hospedero. Un hospedero es un organismo el cual alberga al parásito y le provee alimento y resguardo. De manera general, el hospedero regularmente tiende a ser de mayor tamaño que un parásito. Pero esto es importante decirlo que no es una regla, ¿sí? Y de hecho esto mismo lo vemos nosotros con diferentes parásitos que nos infectan a nosotros al ser humano. Eh, por ejemplo, eh, si comparáramos el ser humano en tamaño, por ejemplo, en longitud, con una tenia, veríamos que las tenias miden metros. Hay tenias que llegan a medir hasta 23 metros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Phyllobothrum latum, la tenia puede llegar a medir hasta 17 metros, ¿sí? Cuando se infecta. O sea, es literalmente en longitud enorme comparada con un ser humano. Y sin embargo vive en nuestro intestino, ¿sí? Entonces no siempre es una regla que el hospedero es de mayor tamaño, ¿sí? Muchas veces el parásito tiende a ser un poco más grande. Al menos en este caso en longitud sí tiende a ser más grande. Ahora, hablando de los tipos de hospederos, eh, hay que definir qué es un hospedero definitivo. Ojo, un hospedero definitivo es en el cual se desarrolla el parásito, ¿sí? Y además lleva a cabo una reproducción sexual. Ojo, en el hospedero definitivo, lo más común es que el parásito pueda tener un desarrollo sexual, ¿sí? Puede llevar a cabo su reproducción sexual y su desarrollo sexual, ¿sí? Dentro del hospedero definitivo. Ojo, ¿qué ejemplos tenemos? En el caso del Plasmodium, ¿sí? En el caso del Plasmodium, eh, este Plasmodium, cuando entra en el ser humano, puede formar gametos, ¿sí? En el ser humano puede formar gametos, pero en el ser humano estos gametos no se unen para formar un cigoto, ¿sí? Únicamente hasta que un mosquito pica a un ser humano y en la sangre que traga el mosquito se lleva estos gametos ya cuando están dentro del mosquito pueden formar, ¿sí? Para formar un microgametocito y un macrogametocito y ahora sí formar un cigoto. Resulta que en el ser humano se pueden formar los gametos, pero la maduración sexual no ocurre hasta que literalmente el mosquito ingiera estos gametos de Plasmodium e ingresen al intestino de este mosquito, ¿sí? Entonces en el caso del hospedero definitivo aquí sería el mosquito, no el ser humano. En el caso del Onchocerca ¿sí? Borbulus, aquí es con O, ¿sí? En este caso del Onchocerca, esta es una enfermedad la cual está dada por microfilarias. Aquí en la imagen están viendo uno de estos bichos, ¿sí? Y cuando una persona se infecta es porque nos pica un bichito que se llama simúlido. Cuando estos bichitos nos pican, ¿sí? Literalmente con su saliva ingresan este parásito, Onchocerca borbulus, y no hacen que este bicho ingrese a lo que son los vasos linfáticos. Ojo, este bicho, en este caso, el simúlido no es un hospedero definitivo, el hospedero definitivo es el humano. ¿Cómo sabemos que el hospedero definitivo es el humano? Bueno, en el caso del humano, cuando está infectado con Onchocerca volvulus, vamos a encontrar que se forman unas tumoraciones. Comúnmente se dan en la cabeza y en los hombros, ¿sí? En los brazos, principalmente en los hombros, y en la mitad de la espalda, por los omóplatos. En este caso, estas tumoraciones corresponden a lo que se llaman oncocercomas. Los oncocercomas literalmente son regiones de tejido fibroso que genera, que literalmente el parásito obliga a que el cuerpo humano genere este tejido fibroso para que el parásito pueda sobrevivir ahí. Si bien cuando ingresa al ser humano ingresa en forma de microfilaria, ingresa en forma de un organismo muy pequeño, en estos, literalmente en estos oncocercomas, en estas tumoraciones, hay parásitos, hembras del Onchocerca volvulus, que miden hasta 50 centímetros de longitud. Bueno,
Aquí, en el ser humano, es donde se reproduce de manera sexual el Onchocerca volvulus. Ahora, en el caso del hospedero intermedio, los hospederos intermedios son hospederos necesarios para el parásito, ¿sí? Les permite dentro de ese parásito evolucionar, cambiar su morfología dentro de él, pero no les permite tener una reproducción sexual. Ojo, los hospederos intermedios, lo más común es que no ocurra una reproducción sexual. La reproducción sexual casi siempre está, la reproducción sexual está siempre ligada al hospedero definitivo. En el hospedero intermedio puede haber reproducción, pero reproducción asexual, como la fisión binaria, ¿sí? O algún tipo de reproducción asexual diferente a la fisión binaria, ¿sí? Pero no es sexual, nunca es sexual en el hospedero intermedio. Ahora, eh, existen parásitos que requieren más de un hospedero intermedio, ¿sí? Que requieren más de un hospedero intermedio. En la tabla estamos viendo, por ejemplo, parásitos que utilizan al ser humano como hospedero intermedio. Por ejemplo, es Plasmodium. Ya habíamos dicho que utiliza al mosquito como hospedero definitivo y al hombre como hospedero intermedio. En el caso de Babesia, que es otro organismo muy parecido al Plasmodium, es un organismo que vive en sangre también. El hospedero definitivo son las garrapatas, ¿sí? Y el hospedero intermedio es el humano, ¿sí? En el caso de Toxoplasma gondii, ¿sí? El hospedero definitivo son los gatos y en este caso el hospedero intermedio es el hombre, es el humano. Ojo, muy importante. Muchas veces, y eso lo tienen que saber, si hay un hospedero intermedio, significa que siempre va a haber un hospedero definitivo. Puede haber un hospedero definitivo para un solo parásito, pero si un parásito tiene un hospedero intermedio, necesariamente debe tener un hospedero definitivo, ¿sí? Eso para que quede claro. Ahora vamos a hablar del hospedero paraténico. Este es un hospedero diferente. Ojo, el hospedero paraténico es un hospedero temporal y que sirve de refugio y vehículo para el parásito para que éste pueda llegar a otro hospedero, principalmente el hospedero definitivo, ¿sí? Literalmente, este hospedero paraténico es utilizado por el parásito para poder llegar al hospedero definitivo. Ojo, cuando este parásito está dentro del hospedero paraténico, no cambia su fase, ¿sí? No cambia su morfología. Se mantiene la misma morfología en la cual llegó a ese hospedero paraténico. Así se mantiene. Y tampoco se reproduce en este bicho, ¿sí? Bien importante, los hospederos paraténicos no son imprescindibles. Pueden estar o no en el ciclo de vida del parásito, ¿sí? Se pueden encontrar ahí o no se pueden encontrar. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces en que esté el hospedero paraténico o no en el ciclo de vida de estos parásitos? Bueno, el hospedero paraténico hace que se eleven las posibilidades del parásito de que lleve al huésped definitivo. Voy a dar un ejemplo de esto. En la imagen ustedes están viendo el ciclo de vida de una tenia, que es el Diphyllobothrium latum, ¿sí? Esta es una tenia principalmente que vamos a encontrar en peces, ¿sí? Infectando peces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el Diphyllobothrium latum? En el ciclo de vida del Diphyllobothrium latum hay un huésped paraténico, un hospedero paraténico, que es este pez que están viendo aquí, ¿sí? Este pez que está aquí no tiene ninguna diferencia con este pez que está acá, ¿sí? De hecho, tal vez sean de la misma especie. La única diferencia es el tamaño, y ahora explico el por qué. Cuando el Diphyllobothrium latum llega a este pez pequeño, ¿sí? Este pez pequeñito, muy chiquitito, cuando llega el Diphyllobothrium latum, cambia su morfología en este pez pequeño. Cambia de ser un procercoide a un plerocercoide. Cambia su morfología. Y se mantiene de esa morfología de plerocercoide en este pez pequeño. ¿Qué ocurre? Que este pez pequeño, el único paso que le falta al parásito, ¿sí? Para poder completar su ciclo de vida, es que este pez pequeño sea comido por el huésped definitivo, en este caso el ser humano.
o algunos de estos otros animales que están por acá, ¿sí? El perro, que una foca. En este caso estamos hablando del humano, ¿sí? El único paso que le falta al parásito para completar su ciclo de vida es que se lo coma el humano. Solo que hay un detalle. Muchas veces estos peces son tan pequeños que el ser humano no los come, si no los consume, porque son peces demasiado pequeños. Entonces no los toman en cuenta como una fuente de alimentos porque es una fuente de alimentos demasiado escasa o muy pequeñita, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este pez es comido por otro pez mayor, que es este que está acá. Ojo, este huésped o este hospedero paraténico, cuando se come este pez más pequeño, ¿sí? Se come la larva del Diphyllobothronatum en su forma de plerocercoide. O sea que la fase que estaba aquí, la morfología que tenía este parásito dentro de este pez, se mantiene cuando el pez grande se come el pez chico. O sea que el plerocercoide de este parásito pasa de este pez a este pez. No cambia su morfología, se sigue manteniendo. La última morfología que estuvo aquí es la misma morfología que está en este pez mayor. Pero ¿qué sucede? El humano, ¿sí? Sí considera este pez de mayor tamaño como una fuente de alimento. Entonces, como lo considera una fuente de alimento, es más probable que este ser humano se coma este pez grande que este pez más pequeño. Entonces, el hospedero paraténico lo que hace es que aumenta las posibilidades del parásito para poder completar su ciclo de vida. Y ahí la importancia del hospedero paraténico. No sirve el hospedero paraténico para que el parásito cambie su morfología. Tampoco sirve para que se pueda reproducir, porque no se reproduce dentro de él, ¿sí? Pero sí aumenta las posibilidades de que el parásito complete su ciclo de vida si existe este hospedero paraténico dentro del ciclo. Esa es la ventaja que tiene el hospedero paraténico. Espero que se haya entendido. Si no, me pueden hacer preguntas en cualquier momento. Ahora, el hospedero reservorio. Ojo, en el caso del hospedero reservorio, este es un animal diferente al ser humano, ¿sí? Y tiene como característica de que este animal regularmente es el que mantiene la población de parásitos de manera natural en el medio ambiente. En zonas endémicas de algún tipo de parásito son los reservorios los que mantienen esta parasitosis presente en el medio ambiente. Ahora, algo muy interesante de los perros reservorios es que normalmente un hospedero reservorio presenta la infección del parásito de manera subclínica. ¿Qué significa esto? Que no presenta síntomas de la infección, ¿sí? No presenta síntomas de estar infectado, de estar enfermo por estar parasitado con un bicho, con un parásito, ¿sí? Otra característica bien importante es que aparte de que no presenta síntomas, realmente el parásito genera muy poco daño en este hospedero reservorio. Aquí en la imagen hay un ejemplo. De nuevo volvemos con el Echinococcus granulosus, ¿sí? Les comentaba que el Echinococcus granulosus tiene dos reservorios. Un definitivo, que en este caso también es el reservorio, hospedero reservorio, que es el perro, y un hospedero intermedio, que en este caso son las ovejas, cabras, ¿sí? Son herbívoros. ¿Qué ocurre? Los perros en sí, ¿sí? Son los que mantienen en el medio ambiente la población de Echinococcus granulosus, ¿sí? Esto lo tienen ahí. Sucede que cuando el perro se infecta con este parásito, con el Echinococcus granulosus, puede tener miles y miles de tenias en su intestino y no presentar ningún síntoma de infección, ¿sí? No presentar ningún síntoma de que está parasitado, ¿sí? El perro se comporta normal, aún cuando está totalmente infestado por el parásito, ¿sí? Entonces, este bicho, este perrito, mantiene a este parásito en el medio ambiente, ¿sí? Porque al final de cuentas el perro no muere por la infección por el parásito, sino que se mantiene en cierta armonía en el hospedero reservorio el parásito y hace que dure mucho tiempo el perro para que pueda ir diseminando, ir transmitiendo la infección a otros hospederos, ¿sí? Y bueno, en este caso, pues nosotros somos un hospedero aquí accidental, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, volviendo al hospedero accidental. Es un hospedero en el cual no se encuentra de manera muy común el parásito y no forma parte de su ciclo de vida.
En este caso, lo que ocurre regularmente con el parásito es que se queda en una fase de crecimiento y ahí se queda, ya no sigue evolucionando. Algo muy común que también ocurre con los perros occidentales es que el parásito se queda ahí y muchas veces muere, ¿sí? Un ejemplo, volvemos con el Coccus granulosus, es cuando el ser humano tiene contacto con las heces del perro. Vamos a rezar la diapositiva, ¿sí? Cuando el ser humano tiene contacto con las heces del perro, ¿sí? Y consume los huevecillos embrionados, ¿sí? Del Echinococcus granulosus, ¿sí? En este caso, cuando nosotros lo consumimos, al ingresar este bicho a nuestro intestino, se escapa de lo que viene siendo el intestino y el parásito se puede alojar en pulmones, riñones y vaso, ¿sí? Bueno, también se puede alojar en el cerebro, pero no es tan común. Este bichito, cuando se aloja en cualquiera de estos sitios, lo que hace es que empieza a formar algo que se llama quiste diatídico, que son las imágenes que están viendo aquí, ¿sí? Ojo, ¿qué ocurre con este quiste diatídico? Únicamente el parásito empieza literalmente a aumentar de tamaño, ¿sí? Pero eh, ya no evoluciona en su morfología. Cuando un parásito está dentro de un espero occidental, ya no evoluciona este parásito y como les comenté, muchas veces hasta se muere, ¿sí? Dentro del mismo espero occidental. Ojo, en el caso de Echinococco granulosus, cuando se forman estos quistes idiatídicos, hay un problema bastante grave. Sucede que muchas veces estos quistes idiatídicos empiezan a interferir con los procesos que están realizando los diferentes órganos. Les comentaba que se puede quedar en los riñones, se pueden quedar en el vaso, en los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces que empieza a crecer el quiste y empieza a ejercer una presión mecánica sobre el órgano y empieza a afectar lo que viene siendo la actividad que realiza este órgano. Entonces, el paciente se empieza a sentir mal y se detecta por una tomografía que ahí tiene este parásito. Aquí en la imagen están viendo una tomografía, ¿sí? Se le tomó al abdomen de un paciente y se encontró que uno de sus riñones, ¿sí? Tenía unas tumoraciones. Obviamente cuando operaron a este paciente se encontraron que era literalmente quistes diatídicos lo que estaba ahí. Muy interesante y también para que lo recuerden. Los quistes diatídicos muchas veces tienen que ser eliminados de cierta manera y que no se rompan. Ojo, si un quiste diatídico se llega a romper cuando está dentro del paciente, le provoca un shock anafiláctico. Resulta que el líquido que hay dentro de este quiste, ¿sí? El líquido que hay dentro de este quiste está lleno de proteínas que causan una reacción alérgica muy potente en el paciente, ¿sí? Entonces eso lo puede matar. De hecho, muchas veces los pacientes se dan cuenta que tienen un quiste diatídico no porque vayan al médico pensando por algún funcionamiento normal de su cuerpo, sino porque de alguna manera sufrieron un golpe o una caída que provocó que uno de estos quistes se rompiera y presentaron un shock anafiláctico. Bueno, hasta aquí son los tipos de hospedero. Ahora vamos a platicar qué son las zoonosis, ¿sí? La palabra zoonosis fue acuñada por este señor, Rudolf Virchow, en 1880, y él lo utilizaba para referirse a las enfermedades que compartían los seres humanos y los animales en la naturaleza. Posteriormente, más adelante, en 1959, la Organización Mundial de la Salud la redefinió y la acomodó como las infecciones que son naturalmente transmitidas entre animales vertebrados y humanos. Entonces, dentro de estas enfermedades de la zoonosis, vamos a ver su clasificación. La primera vamos a ver lo que son las protozoonosis. Ojo, en el caso de las protozoonosis, son zoonosis causadas por protozoarios, ¿sí? Son zoonosis causadas por protozoarios. Y tenemos varios ejemplos. El primero es la toxoplasmosis, ¿sí? La toxoplasmosis es causada por Toxoplasma gondii, que es un parásito que infecta a su hospedero definitivo, que son los gatos. Aquí está un gato. Y nos puede infectar a nosotros los seres humanos. En el caso de la leishmaniasis, es una infección que pueden tener perros y ratas, ¿sí? Puede estar en perros y ratas, ¿sí? Y que también se puede transmitir al ser humano.
a través de unos vectores que se llaman lutsomia. En el caso de la balantidiosis, ¿sí?, es una zoonosis causada por un protozoario que se llama Balantidium coli, donde el reservorio principal son los cerdos. Y bueno, que en este caso los humanos podemos infectar por este parásito. Y el último ejemplo son las criptosporidiosis, que están causadas por un parásito que se llama Cryptosporidium. Este parásito infecta casi a cualquier animal, ¿sí? Pero es más común encontrarlas en ganado, ¿sí? Con el ser humano, principalmente los veterinarios o personas que trabajan con ganado, tienen la posibilidad de infectarse con este parásito cuando están trabajando con ese tipo de animales. Ahora, en el caso de las zoonosis helmínticas, en el caso de la zoonosis helmíntica estamos hablando cuando hay una infección por un gusano, ¿sí? Por un gusano que es compartida por animales y por humanos. En este caso tenemos nuevamente varios ejemplos. Tenemos la teniasis, ¿sí? Tenemos la Taenia solium, que es la del puerco, la Taenia saginata, que es la tenia de las vacas, de las reses, ¿sí? Tenemos la toxocariasis, que es de perros y gatos, y la idiatosis, que es únicamente de perros y ovejas, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando, cuando es una zoonosis helmíntica, estamos hablando que es una enfermedad infecciosa causada por un gusano, ¿sí?, que se comparte entre un humano y algún animal. Ahora, vamos a platicar qué son la antropozoonosis y la zoantroponosis. En el caso de la antropozoonosis, son infecciones transmitidas a los humanos por animales vertebrados, ¿sí? Un ejemplo es aquí la que es de vacas, perdón, transmitido por cabras y ovejas al ser humano, en este caso es la brucelosis. Y en el caso de la zoantroponosis, son infecciones transmitidas a los animales por el ser humano. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos transmitir la infección de la giardia al ganado, o la tuberculosis del humano también podemos transmitirse al ganado, ¿sí? Son ejemplos de este tipo de zoontropozonosis y antropozoonosis. En el caso de relación parásito-hospedero, ¿sí?, como les había comentado, la parasitología se encarga de estudiar relaciones simbióticas, ¿sí? Hay que definir esas relaciones simbióticas. Normalmente estas relaciones son donde dos organismos viven en una relación estrecha y uno de ellos vive dentro o encima de ellos, como es lo que ya hemos visto, los endoparásitos y los ectoparásitos. Y normalmente este tipo de relaciones, parásitos hospederos, se da entre diferentes especies. Es lo más común, aunque no es tampoco es regla. Puede haber relaciones de parásito hospedero en la misma especie. La primera clasificación, bueno, el primer punto que vamos a ver de la clasificación de la relación parásito-hospedero es el mutualismo. Ojo, en el caso del mutualismo es una relación de beneficio mutuo entre los dos, eh, entre los dos participantes de esta relación, tanto para el parásito como para el hospedero. Es una relación muy estrecha. Ojo, esta relación puede ser fisiológica o simple y sencillamente mecánica, ¿sí? Si es una relación fisiológica, se le va a llamar, ¿sí?, a los que componen esta relación se les van a llamar simbiontes. Un ejemplo sería la flora intestinal. Por ejemplo, las bacterias y diferentes bichos que viven en nuestro intestino están tan especializados para vivir en este sitio que si no están dentro de él, mueren, ¿sí? De hecho, gran mayoría de los bichos que viven en nuestro intestino no sabemos eh, qué bichos son específicamente. Sabemos de su existencia porque hemos logrado obtener ADN, pero no podemos cultivarlos en el laboratorio, porque simplemente son tan especializados estos bichos a nuestro intestino que no lo podemos hacer crecer en una caja Petri, ¿sí? Entonces, como su relación es muy estrecha, ¿sí?, su relación es literalmente fisiológica
intercambian nutrientes con nosotros y si no están dentro de nosotros no pueden sobrevivir, ¿sí? Otro importante, ¿sí?, es cuando la relación no es fisiológica, que es una relación más mecánica, o sea, mutualismo. Un ejemplo de mutualismo es, por ejemplo, aquí estamos viendo una morena, ¿sí?, que es una especie de pez, y estamos viendo encima de él otro, otro especie de crustáceo, ¿sí? Y en este caso hay una relación de mutualismo. Lo que ocurre es que la morena, ¿sí?, se acerca donde están estos crustáceos para que limpien la superficie del cuerpo. Literalmente, el crustáceo lo que hace es eliminar los parásitos que están en la piel de la morena, ¿sí? Aquí los dos se benefician. La morena se beneficia al eliminar sus parásitos, ¿sí? Y el crustáceo se beneficia al alimentarse de esos parásitos, ¿sí? No hay una relación fisiológica entre ellos, es una relación mutualista, ¿sí? Ambos se benefician, no se hacen daño, pero no dependen uno del otro, ¿sí? Cada uno puede conseguir su alimento, cada uno puede conseguir la manera de satisfacer sus necesidades. En el caso de los simbiontes, ¿sí?, esto no ocurre así, ¿sí? Se requieren los dos. Entonces, una relación de mutualismo es cuando ambos, eh, ambos participantes de la relación para hospedero se benefician. Y bueno, dependiendo del grado de necesidad entre uno y otro, van a ser simbiontes o pueden ser mutualistas, nada más. Otra clasificación importante de relación parásito-hospedero es el comensalismo. Ojo, en el caso del comensalismo, en esta relación, solo uno de los participantes de la relación se beneficia y el otro no, pero tampoco se perjudica, ¿sí? Un ejemplo, o dos ejemplos, está aquí a mano derecha, ¿sí? Vemos un pepino de mar, que es esto que está aquí abajo, esto, y un pez. Ojo, en este caso, lo que hace el pez es literalmente ingresar en el cuerpo del pepino de mar, y vive dentro de los pulmones del pepino de mar. ¿Qué es lo que ocurre con este pez? Bueno, resulta que este pez utiliza como caza al pepino de mar. Y lo que le permite a este pez es evadir a los depredadores. Aparte, el mismo pepino de mar se moviliza, se está moviendo. Entonces, eso permite que el pez no gaste energía, porque así mismo el pepino de mar se moviliza y lo lleva a diferentes sitios, se mueve, ¿sí? Entonces, aquí el único que se beneficia de esta relación es el pez, ¿sí? Es una relación de tipo comensal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que se beneficia es el pez. El pepino de mar no se beneficia de que viva dentro de él este pez. Ahora, en el caso del Entomobacter coli, ¿sí?, tiene una relación de comensalismo con el ser humano. Entomobacter coli es una amiba que vive en nuestro intestino, ¿sí?, y se alimenta de nuestras bacterias, se alimenta de las bacterias de nuestro intestino. Eh, ¿qué ventaja tiene hacia el ser humano? Realmente ninguna. No tiene un beneficio el ser humano de poseer esta Entomobacter coli dentro del intestino, al menos no que se conozca por el momento. Si no está ahí, no pasa nada. Si está ahí, tampoco pasa nada, ¿sí? No nos beneficia ni nos hace daño. O sea, simplemente el hecho que esté ahí no nos perjudica. Pero para la Entomobacter coli sí es muy importante, porque como está dentro del ser humano, está dentro del colon, hay una flora microbiana que está disponible como fuente de alimento para este bicho. Ahora, en el caso de las relaciones de parasitismo, aquí vamos a ver que uno de los participantes de esa relación, ¿sí?, se beneficia y otro participante de la relación se perjudica de esta relación. En este caso, regularmente el parásito es el que se beneficia y el hospedero es el que se le hace daño en una relación de parasitismo, ¿sí? Ojo, en este caso, el parásito no puede vivir sin el hospedero, ¿sí? Y eso es algo bien importante que tenemos que saber. El grado de daño es diferente para cada parásito. Y es importante que lo sepamos porque hay parásitos que son más eficientes
y parásitos que son menos eficientes en esta relación parásito-hospedero. Ojo, no por el hecho de que esta relación sea parasitismo, significa que se tenga que dañar al hospedero de una manera irreversible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un parásito que es eficiente, lo que va a hacer es que va a ir causando daño en su hospedero, pero en un grado muy bajo, ¿sí? Va a ir causando daño lentamente, lo suficientemente lento como para no matar al hospedero, no matarlo y permitirle al parásito poderse reproducir y poderse transmitir a otros hospederos. En cambio, si es un hospedero poco eficiente, si es un parásito poco eficiente, si es un parásito malo, lo que va a hacer es que va a generar mucho daño en el hospedero y lo va a matar. ¿Qué va a ocurrir con este tipo de parásitos? Muchas veces que matan tan rápido al hospedero que no les da tiempo no les da tiempo a reproducirse ni transmitirse a otro hospedero, ¿sí? Entonces por eso es lo que les menciono, que el grado de daño es diferente para cada parásito. Pero bueno, en sí el parasitismo es, como vuelvo a mencionar, cuando en la relación parásito-hospedero el parásito se beneficia y el hospedero se ve dañado por esta relación. Ahora, hay otro tipo de relaciones parásito-hospedero que son más mecánicas, ¿sí? Un caso es la foresis. En el caso de la foresis es una relación simbiótica temporal, ¿sí? Donde el parásito utiliza al hospedero como vehículo de transporte. Es una relación mecánica. En este caso, solamente el parásito utiliza al hospedero por un momento para que le permita llegar al hospedero definitivo, ¿sí? Esta relación, ojo, tan esporádica y es tan superficial que el parásito, ¿sí? Que el parásito no sufre ningún cambio morfológico cuando está encima del hospedero, en el caso de la foresis. Y tampoco se alimenta de este hospedero. Ni se alimenta, ni cambia de forma, ni se reproduce cuando está encima de este hospedero. Ejemplos, eh, por ejemplo, tenemos dos. A un escarabajo que está transportando en su cuerpo pulgones, ¿sí? Realmente este escarabajo se moviliza de un lado a otro, de una planta a otra, y cada vez que llega una planta nueva, pulgones se suben encima de él para ir a infectar una planta cuando este escarabajo llegue a otra planta. ¿Sí? Cuando llega a otra planta diferente, se bajan los pulgones a infectar una planta nueva. Otro ejemplo son las cucarachas. ¿Sí? Las cucarachas muchas veces cuando, por ejemplo, en lugares que se practica el fecalismo, literalmente lugares donde la gente hace sus necesidades en un lugar que no es una letrina, que lo hacen en el suelo, ¿sí? En el medio ambiente, lo que ocurre es muchas veces que las cucarachas se alimentan de las heces humanas y cuando caminan por encima de esas heces humanas, del excremento humano, en sus patitas se llevan bacterias y se llevan amibas, ¿sí? Es muy conocido, por ejemplo, que las eh, cucarachas pueden llevarse en sus patas quistes de entamueba histolítica, ¿sí? Una amiba. Se llevan quistes y cuando esta cucaracha llega a ingresar a algún hogar y se pasea por encima de los alimentos, ¿sí? que nosotros consumimos, pues nos podemos infectar porque esta cucaracha con sus patas deja al parásito entamueba histolítica encima de los alimentos que nosotros vamos a consumir. Ahora, vamos a hablar de la especificidad de hospedero, que es algo también importante. La especificidad de hospedero se puede clasificar como fuerte, variable o diferente. Cuando hablamos de una especificidad de hospedero fuerte, estamos hablando cuando el parásito infecta solo a una especie determinada, ¿sí? Solo un tipo de animal. Por ejemplo, en el caso de Cytospora belli y la Tenesa ginata, solo infecta a los humanos. El único hospedero definitivo en el cual se pueden reproducir es el humano. Aunque Tenesa ginata puede infectar a las vacas, ¿sí? Puede infectar a las vacas, únicamente en el humano se puede reproducir. Entonces, su especificidad de hospedero es muy fuerte, porque si no es el humano, no se puede reproducir.
Ahora, en el caso de la especialidad de hospedero variable, ¿sí? Aquí tenemos a Cryptosporidium. Les decía que Cryptosporidium puede infectar casi a cualquier tipo de ser vivo, ¿sí? En este caso, se considera especialidad variable cuando realmente hay muchísimos hospederos que el mismo parásito puede infectar. O sea que no tiene una preferencia, sino que puede infectar a cualquiera que esté cerca. En el caso de Cryptosporidium, puede infectar vacas, cabras, serpientes, roedores, pájaros y nosotros mismos, el ser humano. Ahora, en el caso de la especificidad de hospedero diferente, en este caso depende de la situación. Ojo, aquí el ejemplo es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, su hospedero definitivo, donde se puede reproducir únicamente, es el gato. ¿Sí? Es el gato nada más. Pero puede reproducirse sexualmente, perdón, únicamente es en el gato. Pero de forma asexual se puede reproducir casi en cualquier otro animal de sangre caliente que se pueda infectar con este parásito. Desde ratones, pájaros, ovejas, ¿sí? Cerdos, ¿sí? Perros, cualquier otro animal que pueda infectarse con su problema Gondi va a permitir que se reproduzca el parásito dentro de él de forma asexual, ¿sí? Entonces, es específico, este episodio hospedero es diferente porque en el caso del gato sí se puede reproducir de manera sexual, pero en el caso de otros animales que sean sangre caliente también se puede reproducir, pero de manera asexual. Espero que quede claro este punto. Ahora, hablando de los ciclos de vida de los parásitos, la clasificación es muy sencilla de los ciclos de vida de los parásitos. Son ciclos de vida directos y ciclos de vida indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los ciclos de vida directos, ¿sí? Son ciclos de vida donde solo se requiere un hospedero definitivo, ¿sí? Ciclo de vida directo solo requiere un hospedero definitivo. Un ejemplo es el ciclo de vida de Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica solo requiere al ser humano para completar su ciclo de vida, ¿sí? Solo requiere a un solo ser humano para completar su ciclo de vida, para poderse reproducir. En el caso de los ciclos de vida indirectos, estamos hablando de parásitos que requieren dos o más hospederos, ¿sí? Ojo, cuando hablamos de ciclos de vida indirectos, siempre va a haber un huésped definitivo o un hospedero definitivo y un hospedero intermedio, ¿sí? O muchos hospederos intermedios. Pero en el ciclo de vida indirecto siempre hay un hospedero definitivo o un hospedero intermedio o más hospederos intermedios. Pero siempre es obligatorio un hospedero definitivo. El ejemplo que le estoy dando aquí en la imagen es la malaria, ¿sí? Es la infección por plasmodium. En este caso, el ciclo de vida, para que se pueda completar en el caso de este parásito, requiere al mosquito hembra de los anófeles, ¿sí? Y también puede requerir, bueno, también requiere al ser humano, ¿sí? En este caso son dos hospederos, el ciclo de vida indirecto, para la malaria. En este caso, el hospedero definitivo va a ser el mosquito y el hospedero intermedio va a ser el ser humano, ¿sí? Ahora, esta es una forma que lo pueden encontrar los libros, pero hay otra forma más sencilla que lo pueden encontrar los ciclos de vida de los parásitos. Ojo, y es importante porque no todos los libros vienen igual. Lo pueden encontrar como monoxenos o heteroxenos. Cuando estamos hablando de ciclo de vida directo, estamos hablando de parásitos que son monoxenos, parásitos que solo requieren un hospedero. Monoxenos o monoxeno que solo requiere un hospedero. Si estamos hablando de heteroxeno, ¿sí? Estamos hablando de bichos que requieren dos o más hospederos. Y siempre, dentro de esos diferentes hospederos, siempre va a haber un hospedero definitivo. Y dependiendo del número, va a ser el nombre que reciban. Por ejemplo, si requieren nada más dos hospederos, hospedero definitivo, ¿sí? Y hospedero intermedio, se va a llamar diheteroxeno. Pero, por ejemplo, si fueran tres hospederos, si fuera un bicho heteroxeno de tres hospederos,
siempre va a haber un hospedero definitivo y varios hospederos intermedios. Como aquí son tres, un hospedero definitivo y dos hospederos intermedios, primero y segundo, este es un parásito de ciclo de vida triheteroxeno. Tri de tres porque son tres hospederos. Un hospedero definitivo y dos hospederos intermedios. Ahora vamos a hablar de las fuentes de infección. En el caso de las fuentes de infección puede ser diferentes cosas. Puede ser el suelo y el agua que estén contaminados o puede ser alimentos contaminados. En el caso del suelo y el agua vamos a encontrar bichos muy característicos que los pueden estar contaminando. Por ejemplo, en el caso de la tierra se puede contaminar con huevecillos de parásitos, principalmente si la gente practica el fecalismo, literalmente hacer popó en el medio ambiente sin tener ningún tipo de precaución de deshacerse de sus heces. En este caso, Ascaris lumbricoides y Tichuris tichura son dos ejemplos de geohelminthiasis, ¿sí? Son parásitos que maduran en el suelo, ¿sí? Y que posteriormente el ser humano, al consumir esa tierra contaminada con huevecillos en sus alimentos, pues infecta a estos parásitos. Otro ejemplo importante es la tierra contaminada con larvas del parásito. Muchas veces el parásito evoluciona en la misma tierra, ¿sí? Se va cambiando su morfología en la tierra y ya no encontramos huevecillos, sino que encontramos sus formas larvales, ¿sí? Larvales. Por ejemplo, el caso de Strophyloides stercularis, Necator americanos y Anquilostoma duodenale, son parásitos que también se dan por personas que practican el fecalismo, principalmente en lugares de tierra que hay mucha humedad y hay sombra y altas temperaturas. En estos sitios, eh, cuando la persona defeca, se forman las larvas de este bicho, principalmente lo que son las larvas rabditoides, que posteriormente se transforman en las larvas filariformes. Estas larvas filariformes son las que nos infectan a nosotros los seres humanos. Están literalmente en el suelo, esperando que llegue un ser humano y se acerque a esa tierra que está contaminada. Aquí principalmente es personas que van con sus pies descalzos, ¿sí? Y se paran en esos lugares, ¿sí? Posan sus pies en esos lugares. Y bueno, pues este parásito literalmente es una perforación en la piel e ingresa a nuestro cuerpo. Otro ejemplo son larvas que están en el agua y que pueden penetrar la piel. Aquí el caso clásico son las cercales de esquistosoma, ¿sí? En este caso, estas larvas tienen un tiempo determinado para poder encontrar un hospedero. Tienen un tiempo específico. Después de que pase ese tiempo se mueren. Entonces, cuando tienen la oportunidad de que pase un ser humano por ahí, lo que hacen es que perforan la piel e ingresan a través de la piel, ¿sí? Pero bueno, estos parásitos están directamente en el agua. Ahora, otros también importantes parásitos que pueden estar contaminando agua son los parásitos de vida libre. Ojo, los dos parásitos de vida libre que ya platicamos son el acantamueva, ¿sí? Y el Naegleria fowleri. En el caso de Naegleria fowleri, lo vamos a encontrar en agua. Y es muy común que niños, principalmente, se infecten de esta Naegleria fowleri cuando andan nadando, ¿sí? Porque muchas veces no saben nadar bien y tragan grandes cantidades de agua. Pero no es que traguen tanta cantidad de agua por la boca, sino que muchas veces el agua ingresa a su nariz. Entonces, cuando tiene contacto la Naegleria fowleri con la mucosa nasal, se queda en ese sitio y posteriormente puede viajar hasta el cerebro y matar al hospedero. En el caso de acantamueva, la podemos tanto encontrar en agua como encontrar en la tierra. ¿Sí? Se puede encontrar en agua contaminada o en tierra contaminada. Estos son parásitos de vida libre. ¿Sí? No, su ciclo de vida no depende del ser humano. Pero si tienen contacto con nosotros, pues nos aprovechan como fuente de alimento. Ahora, en el caso de los alimentos contaminados, vamos a tener principalmente si son carnes, si son productos cárnicos, vamos a encontrar que estos pueden ser infectados por ciertos parásitos en específico. Por ejemplo, en el caso de la carne de cerdo, es común, bueno, no es tan común, porque ya está eso regulado, pero se puede dar principalmente en lugares donde se practica
principalmente las personas que tienen sus propios criaderos para autoconsumo, criaderos de cerdos para su autoconsumo, se puede dar que exista la infección por Taenia solium, ¿sí? Porque como no son de venta, estos animales, pues bueno, reciben una menor atención. Entonces, estos animales no se desparasitan constantemente y se pueden infectar con tenias, la Taenia solium, y bueno, esto puede infectar al ser humano. Entonces, la carne de res también puede estar contaminada, tener cisticercos de Taenia saginata, ¿sí? Literalmente la larva del parásito directamente en la carne. Y bueno, también se puede dar, por ejemplo, la infección por Trichinella spiralis. La Trichinella spiralis es un parásito también que se aloja en los músculos del hospedero. En este caso se da por comer carne de animales salvajes. ¿Qué tipo de animales salvajes? Eh, Jabalí, comer zorros, comer osos, ¿sí? Ojo, Trichinella spiralis. Trichinella spiralis principalmente es un parásito que afecta a eh, hospederos que son carnívoros, ¿sí? Hospederos que son carnívoros. Y bueno, se puede dar la infección porque realmente nadie se preocupa por desinfectar o desparasitar a un animal salvaje. Entonces, cuando una persona mata a un animal salvaje y lo consume, bueno, pues puede tener contacto con el Trichinella spiralis. O al consumo de vegetales contaminados, también como otro alimento contaminado. En este caso, principalmente van a ser alimentos contaminados por estar en contacto con heces humanas. ¿Qué ocurre? Es muy común eh, que el ser humano utilice las heces como fuente de nitrógeno para el crecimiento de las plantas, ¿sí? Lo utiliza como fuente de nitrógeno. Realmente las heces humanas son muy ricas en proteínas. Las proteínas tienen nitrógeno y esto permite que las plantas crezcan a mayor velocidad, crezcan más grandes, den frutos mayores las plantas. Entonces, en algunos sitios se utiliza las aguas negras y el excremento humano para que crezcan las hortalizas de una manera pues mejor. El problema es que muchas veces esta práctica permite que los mismos frutos que consume el humano, o la misma planta que consume el humano, esté contaminada con el parásito, ¿sí? Ejemplos tenemos a Cyclospora cayetanensis, que es muy común encontrar en el cilantro, y de hecho esta Cyclospora cayetanensis ha estado asociada a brotes epidémicos de eh, diarrea en Estados Unidos porque personas consumen cilantro de México, ¿sí? En el caso, por ejemplo, berros, ¿sí? Plantas acuáticas o plantas que crecen cerca del agua pueden infectarse, por ejemplo, con fasciola hepática, ¿sí? Literalmente, fasciola hepática ingresa en los capilares de la planta y nosotros, aunque lavemos la planta, no podemos quitar esta fasciola. Y cuando consumimos la planta que no está bien cocinada, si la consumimos como si fuera una ensalada, nos podemos infectar por este parásito. También por hortalizas contaminadas con entomosis frítica. En este caso, un caso clásico, son hortalizas que fueron abonadas o que fueron fertilizadas con heces humanas, ¿sí? Si lo buscan en los libros, principalmente cuando ven libros de inglés, lo van a encontrar como night soil, ¿sí? Como suelo nocturno, algo así, o suelo de noche, night soil. Y ese es el nombre que recibe a la práctica de literalmente abonar la tierra con excremento humano. Otras fuentes de infección son los vectores. Ojo, eh, en parasitología principalmente los vectores son artrópodos, ¿sí? Son artrópodos, la gran mayoría. Y esos artrópodos, esos insectos, van a transmitir la infección de un humano hacia otro humano, o de un animal hacia un humano. Entonces, estos vectores pueden ser de dos tipos, vector mecánico o vector biológico. Cuando estamos hablando de un vector mecánico, nos estamos refiriendo a una relación parásito hospedero de foresis, ¿sí? Ya la vimos. En ese caso, el vector mecánico es un hospedero temporal, ya lo habíamos mencionado. Sirve de vehículo para que se pueda movilizar el parásito, pero no es esencial en el ciclo de vida del parásito y tampoco cambia de fase
ese parásito cuando está dentro de ese vector mecánico, ni tampoco se reproduce dentro de ese vector mecánico. Lo único que le permite es movilizarse de un lugar a otro, ¿sí? Y volvemos a tener de ejemplo las cucarachas. Les decía que las cucarachas, cuando pasan por encima de excrementos que están contaminados, por ejemplo, con entamoeba lítica, en sus patitas se pueden llevar los quistes, y si esta cucaracha pasa por encima de nuestros alimentos, puede dejar ahí los quistes de entamoeba lítica, que posiblemente nosotros consumimos con nuestro alimento y nos infectamos. Otro ejemplo importante son las moscas, ¿sí? Las moscas también son vectores mecánicos. Si estas moscas, en lugares donde se practica el fecalismo, va a haber moscas que se posan encima de las heces, de los excrementos. Al posarse encima de estos excrementos, en sus patas también se llevan los quistes de entamoeba estolítica o de otro parásito. Y cuando estas moscas se posan en nuestras manos o en nuestros alimentos, y nosotros literalmente no nos lavamos las manos o consumimos alimentos así contaminados, pues nos podemos infectar. En el caso del vector biológico, ojo, y esto sí es importante, el vector biológico tiene la función de transmitir el parásito, pero además es esencial en el ciclo de vida del parásito, ¿sí? A diferencia del vector mecánico, que solo es temporal y que no hay ningún desarrollo en él, en el vector biológico sí hay un desarrollo del parásito. De hecho, hay cambios de fases del parásito dentro de este vector biológico, dentro de este insecto, y se puede reproducir dentro de él. Entonces el vector biológico sí es esencial. Bien importante, les mencionaba que los vectores sirven para transmitir las infecciones de un humano a otro, o de un animal, pasar ese vector, la infección de un animal hacia un humano. Pero es bien importante, hay un tema que tenemos que saber, que se llama periodo de incubación extrínseco. El periodo de incubación extrínseco es un término que ustedes deben de manejar porque es importante que lo conozcan. El periodo de incubación extrínseco es el tiempo necesario que le toma al parásito alcanzar una población, ¿sí? Primero reproducirse y madurar dentro del vector y alcanzar una población de parásitos suficiente para poder pasar del vector biológico hacia su nuevo hospedero, ¿sí? En la imagen están viendo ustedes triatominos. Los triatominos, estos bichitos que están viendo aquí, son insectos, ¿sí? Que les llaman chinches besucones. Y estas chinches se alimentan de sangre. Bueno, estas chinches transmiten una infección cuando se parasitan por Trypanosoma cruzi. Ese Trypanosoma cruzi es el parásito que provoca la enfermedad de Chagas. Bueno, cuando este bicho se alimenta de algún animal que está infectado o de un ser humano que está infectado por Trypanosoma cruzi, el Trypanosoma cruzi va a llegar al intestino de este parásito, ¿sí? Y le va a tomar un tiempo pasar por varias fases de evolución antes de llegar a la fase que sea infectiva para el ser humano. Eso le va a tomar tiempo. Y después de que llegue a esa fase infectiva, también tiene que aumentar en número esa fase infectiva. O sea que tiene que haber gran cantidad de esos bichos para poder ser infeccioso. Bueno, todo el tiempo que le tomó al parásito dentro del vector biológico en primero alcanzar la fase infectiva y posteriormente alcanzar el número de parásitos necesarios para infectar el hospedero definitivo, todo ese periodo de tiempo es el periodo de incubación extrínseca. Y eso es esencial que se cumpla para todos los parásitos. Y ojo, ese periodo de incubación extrínseco es diferente para cada parásito. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque antes de ese tiempo, ¿sí? Antes de que se cumpla ese periodo de incubación extrínseco, estos bichos no son infectivos, no importa que estén parasitados por el Trypanosoma cruzi. Como el parásito no está en su fase evolutiva correcta, ni tampoco está en la cantidad correcta, aunque este bicho te pique, no te va a hacer nada, porque no ha cumplido el periodo de incubación extrínseco. Literalmente el parásito todavía no está preparado para poder pasar del vector de estas chinches, hacia el ser humano o hacia el otro hospedero definitivo. Ahora, dentro de estos vectores biológicos vamos a tener vectores biológicos comunes, muy comunes. En el caso del ser humano, los vectores biológicos más comunes son los animales domésticos, ¿sí?
el perro, el gato, principalmente esto para zonas urbanas. Es muy común que una persona tenga un perro o un gato como mascota. Y en zonas rurales tener cerdos y vacas, ¿sí? Tener esos animales también, el hecho de tener también, por ejemplo, cabras, eh, también son vectores biológicos. Vectores biológicos comunes salvajes, se encuentra el jabalí, les digo que es costumbre de personas que consuman jabalí, eh, el oso, el venado, peces de agua dulce, que es muy común, y cangrejos. Muchos de estos son alimentos. En el caso de zarigüeya no es un alimento, pero también son bichos que causan infecciones. Es común que la gente mate a las zarigüeyas, que mate, por ejemplo, los tlacuaches. Después de que los mata se deshacen del cuerpo y el hecho de tener contacto con la sangre del animal, tener contacto con los fluidos de ese animal, puede hacer que nos podamos infectar. Entonces, la zarigüeya también puede ser un vector biológico. Ojo, la zarigüeya es un hospedero definitivo. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, como el que estamos hablando anteriormente. ¿Sí? Es un hospedero definitivo, es un hospedero reservorio. Ahora, vamos a hablar de los modos de infección. En caso de los modos de infección, el más común va a ser la transmisión oral, ¿sí? O la transmisión fecal oral. Eh, lo más común en este caso de transmisión oral es consumir alimentos contaminados, agua o alimentos contaminados, o cuando la persona literalmente come tierra, ¿sí? Eso es muy común, que no se lava las manos, estuvo trabajando en la tierra, no se lava las manos, o a través de fomites. Es la forma más común de infectarse. Aquí en la imagen está también una persona que está consumiendo agua contaminada con heces humanas, y bueno, ahí en esta agua hay amibas. Ahora, transmisión por la piel, que también es común. Esto principalmente se da cuando el parásito penetra la piel o penetra membranas mucosas, ¿sí? En este caso, un ejemplo clásico es el Necator americanus y también el Ankylostoma duodenale o el Strongyloides stercolaris. Son bichos que, como les comentaba, se dan en lugares donde hay tierra húmeda, ¿sí? Con sombra y hace calor. Y son lugares donde se practica el fecalismo, la gente literalmente hace sus heces en el medio ambiente. Y bueno, estos parásitos se pueden transmitir cuando otra persona pasa por ese lugar, pasa descalza. De hecho, lo que están viendo en la imagen es una persona, el pie de una persona que pasó por un sitio donde había Necator americanos. Este bicho entra por los pliegues de los pies, regularmente por estos sitios, ¿sí? Los pliegues de los dedos. Por aquí ingresa. Este sitio, esta eh, lesión que están viendo, es por donde se va moviendo el parásito, ¿sí? Se va moviendo el parásito. Literalmente entran los parásitos cuando llega a algún vaso sanguíneo, se mueve por el torrente sanguíneo este bichito. Ahora, la transmisión por vector, ya los vimos, hay vectores biológicos y vectores mecánicos. Pues bueno, aquí hay muchas enfermedades parasíticas que son transmitidas por el piquete de algún parásito, ¿sí? O por las heces perdón, por el piquete de un vector o por las heces de un vector. Por ejemplo, en el caso de los simúlidos, ¿sí? Nos pican y bueno, con su saliva pues nos infectan de algún parásito. En el caso, por ejemplo, de los anófeles, que nos infectan de la malaria, ¿sí? Es también una transmisión por vector, ¿sí? En el caso del Trypanosoma cruzi, el vector, en este caso el tetomino, cuando se alimenta a nosotros, literalmente defeca en nuestra piel. Y la defecación de este parásito, de este vector, de este tratomino, es el que deja el parásito en nuestra piel. Ya lo veremos más adelante. También está la transmisión directa, ¿sí? Y esta es cuando la infección parasítica es transmitida por contacto de persona a persona, ¿sí? Una de las más comunes es por contacto sexual. Un ejemplo son las tricomonas vaginales, ¿sí? La tricomoniasis, ¿sí? La infección por tricomonas vaginales se transmite por eh, contacto sexual. En el caso, por ejemplo, de las amibas gingivales, como Entamoeba gingivalis o la Trichomonas tenax, ¿sí? Son parásitos que viven en la boca. Y la única manera de transmitirlo a otra persona es literalmente cuando se comparten artículos de limpieza personal, por ejemplo, como el cepillo de dientes, o cuando las personas se besan, ¿sí?
Cuando las personas se besan, ¿sí? Literalmente comparten fluidos, ese es un tipo de transmisión directa. Otros modos de infección está la transmisión vertical, cuando es literalmente la transmisión del parásito de la madre al hijo, ¿sí? En este caso tenemos dos ejemplos, la malaria y la toxoplasmosis, ¿sí? En este caso es muy interesante. En la transmisión vertical, cuando una madre está infectada con Plasmodium, que es el parásito que causa la malaria, resulta que el Plasmodium le encanta irse a vivir a la placenta. La placenta regula la respuesta inmunitaria de la madre, ¿sí? Regula la respuesta inmunitaria de la madre y permite al parásito poder sobrevivir ahí sin tener que, bueno, evadiendo el sistema inmune, ¿sí? Entonces, esta regulación que lleva a cabo la placenta para que el bebé se pueda desarrollar es aprovechada por el parásito de la malaria, el Plasmodium, para poder sobrevivir. Entonces la madre transmite la infección al bebé. En el caso de la toxoplasmosis, ¿sí? Es una de las infecciones de las peores que le pueden pasar a las mujeres embarazadas, porque regularmente dependiendo del trimestre del embarazo en el cual se infecta la mamá, son los daños que pueden ocurrir en los bebés. Regularmente si es en el primer trimestre y ocurre una infección con el Toxoplasma gondii, regularmente el bebé termina muriendo, ¿sí? Se termina el embarazo, ¿sí? De manera muy abrupta. Si es en el segundo o tercer trimestre, perdón, el bebé va a tener diferentes tipos de lesiones. Si es en el segundo trimestre, lo más común es que el bebé presente eh, hidrocefalia, ¿sí? Calcificaciones intracraneales, y también que ese niño toda su vida sea ciego, o sea, aparte de que sea un deficiente mental, tenga una deficiencia mental, eh, van a estar ciegos. Cuando son en el tercer trimestre, puede pasar dos cosas. O puede que el niño nazca con problemas de ceguera, ¿sí? O que el niño nazca, entre comillas, sano. Y que cuando sea un poco mayor, ¿sí? Varios años mayor, el niño se reactive la infección por Toxoplasma gondii y quede ciego. Entonces, realmente es un bicho que puede transmitir la madre a su hijo y que termina teniendo consecuencias muy graves para el hijo. La madre se puede literalmente escapar de todos estos problemas, de todo el daño en su cuerpo, pero el bebé no. En el caso de la transmisión iatrogénica, ¿sí? Que esto más que nada por procedimientos médicos, ocurre cuando la infección parasítica es transmitida por transfusión de sangre o trasplantes de órganos. ¿Dónde es común ver este tipo de infecciones? Pues bueno, con Trypanosoma cruzi, ¿sí? En el caso de Trypanosoma cruzi, eh, les comentaba que este parásito puede tener una fase latente en las personas que están infectadas. Y en esa fase latente lo que ocurre es que el paciente, la persona, puede durar años, ¿sí? Con una concentración en sangre tan baja del parásito que es casi indetectable. Y la única manera de detectarlo es a través de procedimientos moleculares. Muchas veces ese procedimiento molecular no se realiza y bueno, esa persona puede donar sangre, pero en esa sangre hay una cantidad mínima de parásitos, muy pequeña, pero están ahí. Entonces cuando se le pasa esa sangre a otra persona, pues bueno, la infectan con Trypanosoma cruzi y esa persona posiblemente puede desarrollar la infección de Chagas. Ahora, en trasplantes de órganos, muchos parásitos pueden quedarse alojados en órganos. En el caso de Trypanosoma cruzi, se puede quedar en el corazón, ¿sí? Se puede quedar en el corazón. En el caso de Toxoplasma, ¿sí? En el caso de Toxoplasma, adultos que se infectan con Toxoplasma gondii, regularmente el sistema inmune provoca que Toxoplasma gondii se quede en los diferentes órganos, en el cerebro, en ojos y en otros lugares, en forma de quistes, ¿sí? Pseudoquistes, perdón. Y así se queda el pseudoquiste. Y el paciente no tiene signos ni síntomas de infección. No hay ninguna señal que indique que la persona está enferma. Entonces, si esta persona es donador de órganos, y si uno de estos órganos es tomado y si es pasado a otro paciente, cuando ese órgano se ha pasado a otro paciente, se reactiva la infección, porque resulta que ese órgano de ese paciente
muy probablemente tenga quistes, pseudoquistes de Toxoplasma gondii. Otro modo de infección es la autoinfección. Ojo, en la autoinfección es raro que ocurra. Realmente hay pocos parásitos que tengan esta cualidad de la autoinfección. Eh, ¿Cómo puede ocurrir la autoinfección? Hay dos maneras, ¿sí? Autoinfección externa y autoinfección interna. La autoinfección externa es literalmente cuando uno mismo se infecta, ¿sí? Un ejemplo, en el caso de Enterovirus vermicularis, este que está aquí. Enterovirus vermicularis es un parásito, ¿sí? Es un bichito que vive en nuestro intestino, ¿sí? Vive en el intestino humano. Y este parásito sale literalmente en la zona perianal a dejar sus huevecillos. Pero como Enterovirus vermicularis tiene un ciclo de vida muy rápido, ¿sí? Los huevecillos muchas veces eclosionan en la misma región perianal. Entonces, cuando eclosionan en ese sitio, estos bichitos se empiezan a mover. Y al moverse, generan comezón, literalmente en el ano del individuo que está infectado. Entonces, enterovirus vermiculares es muy común que le dé a los niños. ¿Qué hace un niño cuando le da comezón en su colita? Literalmente se rasca el ano, ¿sí? Y obviamente si es un niño pequeño, no se va a preocupar por lavarse las manos. Si este niño se alimenta o se toca la boca, este bicho vuelve a ingresar a su cuerpo y vuelve a generar el ciclo de vida. El mismo niño se autoinfecta, pero es una autoinfección externa porque literalmente tuvo que salir el parásito fuera del cuerpo del ser humano para poder completar el ciclo. En el caso de la autoinfección interna, eso es diferente. En este caso, la autoinfección interna, el parásito no sale del cuerpo humano. El caso de autoinfección interna lo vamos a encontrar en Taenia solium y Estrogilondes stercularis, ¿sí? En este caso, en estos bichos, en Taenia solium y Estrogilondes stercularis, sucede muchas veces que el parásito, ¿sí? No alcanza a salir del cuerpo cuando ya está en un estado de madurez suficiente para volver a infectar al ser humano. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de la peristasis reversa. En este caso, muchas veces la Taenia solium provoca, por sus propios movimientos, ¿sí? Que ocurre esta peristasis reversa. Y literalmente, fragmentos del cuerpo de la Taenia solium, en vez de salir por el ano, regresan hacia arriba, en sentido contrario del intestino. ¿Qué es lo que ocurre? Estos fragmentos del cuerpo se rompen y liberan los huevecillos, ¿sí? Liberan los huevecillos dentro del intestino. Al liberarse estos huevecillos, se pueden diseminar a cualquier otro lugar del cuerpo. Eso es una autoinfección interna. En el caso de Estrogilondes stercularis sucede algo muy parecido. Muchas veces el parásito se puede madurar muy rápido antes de que salga por el, por el recto, salga por el ano, el parásito, y cambiar sus fases a una fase que es infectiva para el humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estrogilondes stercularis, regularmente cuando sale por las heces, sale en su forma de larva rhabditoide. Esa es cuando sale. Pero, y muchas veces sucede, si la persona tiene estreñimiento, si la persona es una persona que se aguanta mucho para ir al baño, que el parásito no sale a tiempo. Y en el tiempo que está dentro del intestino ese parásito puede cambiar de su forma rhabditoide, larva rhabditoide, cambiar a su larva filariforme. Y en su forma filariforme es infectiva para el ser humano. La rhabditoide, la larva rhabditoide no es infectiva para el ser humano, pero la larva filariforme sí lo es. Entonces, cuando el bicho pasa mucho tiempo en el intestino porque la persona no defeca, ¿sí? Se transforma de larva rhabditoide a larva filariforme. Y en esta forma de larva filariforme ingresa por el tejido y nos puede infectar. Bueno, aquí en la imagen están viendo el cuerpo de un Enterovirus vermicularis. Y bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Espero que hayan entretenido. Duró un poquito, pero creo que lo correcto. Y bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.